corta. ¿Por qué corta? Porque vamos a hacer un repaso de lo que vimos dando a lo largo del cuatrimestre, porque la semana que viene es el parcial. Entonces vamos a ir punto por punto. Si ustedes tienen dudas, obviamente con lo que no entendieron, algo que quieren repasar, y vamos a intentar dar la menos información posible, así no los mezclamos y lo que se dé hasta hoy es lo que entra. Por eso tampoco les quiero dar tanto contenido. Bueno, ¿alguna duda en general respecto a algún tema dado o algo por el estilo? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir puntos, yo les digo, entra bastante que tienen que saber porque unidad 1. El primer punto es constitucionalismo, forma republicana y representativa de gobierno del Estado federal. Eso sépanlo porque es el artículo 1 de la Constitución. Después, la Constitución, concepto, parte dogmática y parte orgánica, normas operativas y normas programáticas, también lo dimos, así que puede llegar a entrar. Clasificación de constituciones originarias y derivadas, rígidas, flexibles, pétreas, codificadas, dispersas, lo dimos también, así que entra. El Estado, concepto, elementos del Estado, el territorio, el mar, como era la clasificación del mar, las primeras 12 millas, que era la zona de soberanía exclusiva, después la zona contigua, después la zona económica exclusiva, la población, con la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía y los extranjeros, y el poder va, y democracia semidirecta, tipos que existen, consulta popular, iniciativa popular va. El Estado y los elementos, el concepto y los elementos del Estado, desarrollarlos, punto importantísimo. Democracia semidirecta también, importantísimo ese punto, consulta popular e iniciativa. Está en el artículo 39 y 40 de la Constitución. ¿Alguna duda respecto de este punto? ¿Quieren repasar algo? A mí me gustaría repasar los límites, si puede ser las millas marítimas. Dale, vamos a hacer una introducción. Dijimos que el Estado era una comunidad jurídicamente organizada. El Estado surge cuando el pueblo dicta la primera constitución y así se organiza jurídicamente. Entonces ahí está el acto fundacional del Estado. Esa es la definición más sencilla. Va a haber un montón de definiciones que van a encontrar en libros del Estado. A mí la que me gusta porque es cortita y clásica es una comunidad jurídicamente organizada. Ustedes después elijan la que quieran para el parcial. Y dijimos que tiene elementos. Los elementos principales que van a encontrar en todos los libros va a ser el territorio, la población y el poder. Después, en otros libros por ahí van a encontrar más. Vamos a el territorio, que es la pregunta que haces vos, Nicolás. Territorio es el ámbito objetivo de aplicación del poder del Estado. ¿Por qué objetivo? Porque no cambia el territorio, o cambia cada tanto. El Estado va a aplicar su poder dentro de los límites. ¿Cómo se fijan los límites? A través de tratados con otros países, que son los tratados entre límites. Y después el tema del agua, si son internas, es fácil, porque le corresponde a la Argentina. O sea, cualquier cuerpo de agua, río, laguna, glaciar, si está dentro del territorio, es argentino. La laguna de Chascomús es argentina. El problema empieza con el mar. ¿Por qué? Porque a medida que te vas alejando de la orilla, ya el mar se vuelve internacional o hasta podés chocar con otros países, que no es el caso de Argentina porque chocarías con Sudáfrica o Australia, que está lejísimos. Entonces, el mar se va a dividir en tres. Desde la línea de base, que es decir, la orilla, porque la línea de base se toma en cuenta las bajas y altas mareas, es un promedio, pero para que sea más fácil le ponemos la orilla. Las primeras 12 millas marítimas, Argentina ejerce plena soberanía. ¿Qué quiere decir esto?
que es igual que el territorio. Es como si vos estuvieses en suelo argentino. Después, desde esas 12 millas marítimas hasta la que le siguen otras 12 más, o sea, desde la orilla 24 en total, se llama zona contigua. Acá, a medida que nos vamos alejando de la orilla, Argentina va perdiendo poder, pero todavía conserva muchos poderes. ¿Cuáles son estos? El derecho de tránsito, el derecho de salubridad, el derecho de inspección, o sea, si pasa un buque por ahí lo podemos inspeccionar, lo podemos revisar en cuanto a la salubridad, el derecho a las aduanas también, tiene muchísimos derechos, pero ya no es más plena soberanía. Y por último, la zona económica exclusiva, que va desde la orilla hasta las 200 millas marítimas. Que acá Argentina es el único país que puede explotar los recursos económicos del mar. Todo lo que se encuentra en el mar y en el subsuelo. O sea, si hay petróleo abajo del piso del mar, le corresponde explotarlo a la Argentina. ¿Lo puede explotar alguna empresa privada u otro país? Sí, pero con el permiso de la Argentina. Esa es la zona económica exclusiva. Está el fenómeno de la milla 201. ¿Por qué? Porque muchos barcos pesqueros, sobre todo de origen chino, vienen a Argentina, sacan nuestros recursos, cuando llega a prefectura se corren y ya en la milla 201 es mar internacional. Entonces Argentina no los puede agarrar, ni aplicar ninguna sanción, ni pedir que devuelvan lo que pescaron. Esto, para que lo sepan, se empezó una política en la década de 2010, 2008, en la ONU, aquellos países como Argentina que tenían una plataforma continental más extensa de las 200 millas, la plataforma continental es el pedazo de tierra que se hunde debajo del mar. Nosotros si vemos un mar de Argentina, hay un montón de espacio que dice mar argentino. ¿Por qué? Porque el territorio argentino va bajando paulatinamente debajo del mar y no es como, por ejemplo, Chile que la orilla y cae abruptamente. Entonces la plataforma continental es larga, es extensa de la Argentina. Se llegó a la conclusión de que los países que tienen una plataforma continental extensa, las 200 millas marítimas, se extienden hasta las 350 millas marítimas. No todos los países tienen esto, o hasta donde es su plataforma, no todos los países tienen esto, Argentina es uno de esos. ¿Alguna duda respecto a lo del mar, Nicolás? Genial, genial. Ya está todo Después copiado. queda población y queda poder, como otros elementos. De la milla 12 a la 200 dice que pierde algunas facultades. ¿Qué facultades perdía? No. De la milla 12 hasta la 24, que es la zona contigua. Claro, esa. En realidad, pierde la mayoría de las facultades. Solamente tiene algunas facultades, porque no es como el territorio. ¿Qué facultades tiene? Salubridad, aduana y tributaria. Esas tres. ¿Se entiende? Pero ya la mayoría de las facultades se perdieron. Por eso mencionamos las que conserva el Estado. Entonces, la aduanera, la tributaria y la otra. La de salubridad. Listo. Después, ¿quieren repasar algo más de la unidad 1? Algo del Estado, algo de la forma republicana y el Estado federal, algo de la democracia semidirecta. Bueno, entonces seguimos con la unidad 2. Poder constituyente, poder constituido, supremacía constitucional, control de constitucionalidad es importante, estúdienlo, ténganlo marcado en el libro, porque puede haber una pregunta, sobre todo cómo es el control de constitucionalidad en Argentina, quién lo ejerce, cómo se ejerce. ¿Alguna duda respecto a la unidad 2? ¿Puedes nombrar los temas de la unidad 2, profe, de vuelta, por favor? La unidad 2 son 4 puntos. En esos 4 puntos entra todo. O sea, cualquier cosa de esa unidad se puede llegar a preguntar. Poder constituyente, los poderes constituidos,
Principio de supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Sobre todo lo más importante es el control. ¿Quién ejerce el control de constitucionalidad en Argentina? Sépanlo cómo es el sistema nuestro. ¿Tienen alguna duda respecto de esto? ¿Ninguna duda? Miren que es el momento de preguntar, ¿eh? ¿Puedes repasar, Miguel, ahí quién ejerce el control? Dale. Dijimos que primero vamos a hablar de la supremacía constitucional para que se entienda lo del control. Supremacía constitucional quiere decir que la ley suprema de un Estado es la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo estoy definiendo con la misma palabra. Quiere decir que la ley principal y jerárquicamente más alta de un Estado es la Constitución. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la famosa pirámide de Kelsen? Que en el vértice se encuentra la norma más importante. Bueno, es la Constitución. Entonces, todas las normas que se encuentran debajo de la Constitución tienen que ser acordes a la Constitución. No pueden contradecir a la Constitución. Y ahí va a entrar en juego el control de constitucionalidad. O sea, ¿qué va a proteger el control de constitucionalidad? Va a proteger que se cumpla con el principio de supremacía constitucional, es decir, mantener jerárquicamente en superior a la Constitución sobre las demás normas. ¿Cómo va a ser el sistema? Hay muchos sistemas. Está el control político, control de constitucionalidad político, el control constitucional judicial y el control de constitucionalidad mixto, es decir, que lo ejercen los poderes políticos y, a su vez, el poder judicial. ¿Argentina cuál tiene? Argentina tiene el control de constitucionalidad judicial. ¿Por qué? Porque quien ejerce el control de constitucionalidad es el poder judicial. Marta, ¿tenías alguna duda? No, profe, perdón. No, no hay problema. Ahora, el control de constitucionalidad judicial, ¿cómo puede ser? Porque también hay dos sistemas. Puede ser concentrado o puede ser difuso. Concentrado es que se concentra ese control en un solo órgano o en un solo juez. ¿Qué quiere decir esto? En el control judicial concentrado, el que ejerce el control es un solo tribunal, que en la mayoría de los casos se llama Tribunal Constitucional, o es un solo juez. El control difuso es que lo puede ejercer cualquier juez, sea provincial, sea nacional, sea de primera instancia, sea de segunda instancia, sea de corte, sea juez contencioso administrativo, juez civil, juez penal, no importa. Si sos juez, podés ejercer el control. ¿Qué sistema tiene Argentina? Tiene el sistema de control de constitucionalidad judicial difuso, porque cualquier juez puede controlar que una norma no sea contraria a la Constitución. ¿Se entendió esto, Jesús? Genial, sí, Miguel, gracias. ¿Cómo opera el control? Para que se entienda mejor ahora. Opera a pedido de parte, es decir, en principio, las partes del conflicto lo tienen que pedir al juez y como excepción opera de oficio, es decir, que el juez lo decreta aunque no lo haya pedido ninguna de las dos partes. Esto es una discusión que se da mucho en derecho y en principio también los efectos son entre las partes, es decir, entre los que estuvieron en el juicio. No se deroga la norma va a seguir estando y se va a aplicar a toda la sociedad, salvo a los que estuvieron en el juicio. Y como excepción, en algunos casos, es erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Que se aplica a toda la sociedad. A pesar de que no estuvimos en el juicio, igualmente la inconstitucionalidad se aplica a todos, entonces es como si la norma se hubiese derogado, como si se hubiese suprimido. Este es, por ejemplo, el caso Alavi, el del abogado que presenta un amparo porque lo estaban escuchando telefónicamente, porque las empresas telefónicas argentinas habían sacado una resolución que se podían escuchar a los usuarios hablar y él se quejó porque violaba su derecho a la intimidad
y además su derecho al secreto profesional. Pero la inconstitucionalidad que se planteó se operó para toda la sociedad. O sea, ninguna empresa telefónica nos debería estar escuchando hoy en día, a pesar de que nosotros no fuimos parte del proceso. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto al control de constitucionalidad? Bueno, vamos a la otra bolilla, a la otra unidad. Unidad 3, derechos políticos, el sufragio base constitucional. Esto lo tienen que saber y también es sencillo. ¿Qué es el sufragio? El sufragio es un derecho-deber. Tenemos el derecho de votar y a su vez la obligación de votar lo ejercen los ciudadanos, acuérdense, no los nacionales. Nacional es el que nace en Argentina, pero ciudadano es el que tiene los derechos políticos. Una persona de 10 años que nació en Argentina es nacional, pero todavía no tiene capacidad para ejercer los derechos políticos, entonces no es ciudadano. ¿Y cómo es el derecho? La ley, ¿y cómo es el derecho? ¿Cómo es el voto? La ley Sáenz Peña, obligatorio, tenemos la obligación de votar, si no nos van a aplicar una sanción. Igual, todos los votos valen lo mismo, no hay voto ni calificado ni censitario, voto que el de las personas que más saben vale más, y el de las que más... los que más ricos son vale más, es universal, vota cualquiera siempre y cuando estén los requisitos de la ley. No me acuerdo cuáles dije. Obligatorio, universal, igual y secreto. Es secreto, no se puede decir a quién votamos. Lo que pasa en el cuarto oscuro queda en el cuarto oscuro. Después obviamente lo podemos decir, pero no en la mesa. Yo acá puedo decirles, miren, yo voté a tal, pero cuando voy a votar no puedo decir a quién voy a votar, y eso es protección del voto también, para que no nos apliquen ningún tipo de condición o nos condicionen a votar y sepan lo que votamos. Eso es fácil, como es el voto en Argentina. Partidos políticos, sepan también, es fundamental, los partidos políticos, seguramente alguna preguntita haya de partidos políticos. ¿Qué tienen que saber de partidos políticos? ¿Qué es un partido político? Yo les di una definición fácil. Habíamos dicho que era un grupo de personas que tienen por objeto alcanzar el poder para gobernar. Esa es la definición mía, que es sencilla. Van a encontrar un montón de definiciones más elegantes y mejores, pero bueno, con eso alcanza. Y dijimos que tenían 3 controles. Perdón, profe, ¿la podría repetir? Los partidos políticos son un grupo de personas que tienen por objetivo alcanzar el poder. Así pueden gobernar conforme a su ideología. Es sencilla y es bastante práctica. No sé, vemos la gente que milita en el PRO o la gente que está en La Libertad Avanza o en Unión por la Patria. ¿Qué son? Son un grupo de personas, son varias personas. ¿Y qué quieren? Quieren ganar las elecciones para gobernar, para tener el poder. Y después dijimos que los partidos políticos tienen 3 controles. Acuérdense, control económico financiero, control cuantitativo de cuántos y cualitativo de calidad, de ideología, que se controla la ideología, que este va a ser un control mínimo. Y en este vimos el fallo Partido Nuevo Triunfo, ¿se acuerdan? Que era un partido antisistema, que el escudo era la esvástica cortada a la mitad, se vestían como los nazis, tenían ideas nazis, hacían un saludo nazi, y la Corte les dijo que aplicando el control cualitativo de calidad, a pesar de que el control sea mínimo, no se podía permitir que ese partido tenga personería que se pueda presentar a elecciones porque era un partido antisistema. Iba en contra de la Constitución, de los derechos humanos y del sistema en general. ¿Alguna duda respecto de partidos políticos? ¿Ninguna duda? Entonces, seguimos. Estado federal. Sepan qué es el Estado federal, en qué consiste. Dijimos que era una división vertical del poder, que Argentina lo dividía en 3, Estado municipal, Estado provincial y Estado nacional o federal, que cada Estado va a tener sus poderes y va a tener sus representantes, cada Estado va a ser autónomo,
los municipios son autónomos, las provincias son autónomas, y el Estado federal, además, es un Estado autónomo y soberano. Sepan la diferencia entre Estado federal, Estado confederado y Estado unitario, que puede haber una pregunta de eso. Después tienen que saber el tema de las provincias, qué son las provincias, cuáles son sus características, qué es la igualdad, no importa si son provincias anteriores a la creación de la nación o posteriores a la creación de la nación, son todas iguales, o sea, tienen los mismos derechos, a eso voy. Sepan que son autónomas y sepan que son indestructibles. ¿Qué quiere decir autónomo y qué quiere decir indestructible? Indestructible es que la nación no puede suprimir una provincia, lo único que puede hacer es agregar nuevas provincias, y una provincia, si lo desea, por decisión propia puede dividirse en varias provincias, o sea, de una provincia formar otras, o puede unirse con otra provincia si ambas provincias lo desean. Nosotros queremos unirnos con Santa Fe y crear una provincia más grande, lo vamos a decir los bonaerenses y los santafesinos. ¿Alguna duda respecto de esto? Después, tema de competencias, ¿se acuerdan que habíamos hablado de competencias delegadas, competencias concurrentes? Todo eso no lo voy a tomar, es medio complicado. Sepan que lo único que la regla argentina, que es que las provincias son preexistentes a la nación, es decir, las provincias crearon a la nación, y que las provincias conservan todo poder no delegado a la nación. Es decir, todo lo que no le dieron a la nación es de las provincias. ¿Alguna duda respecto de esta unidad, de la unidad 4? Entonces, concentra el poder no delegado. Las provincias, al ser preexistentes a la nación, es decir, tenían existencia antes de que se cree la nación argentina, conservan los poderes que no le dieron a la nación. Las provincias conservan todo poder no delegado a la nación. Lo que no le dieron es de las provincias. Después, unidad 5, recursos económicos del Estado. Fundamental saber cuáles son los tributos. ¿Cuáles se acuerdan que había? Así no soy el único que habla. Eran 4. Impuestos. Impuestos, sí. Multas. No, multas no. No, Multas es una sanción penal. Pero pará, impuestos. Uno lo creó la Corte. Tasas. ¿Cómo? Tasas. Tasas, como dice el liceo. Impuestos, tasas. Faltan 2. Puede ser contribución de mejoras Contribución de mejoras y peaje. y peaje, que el peaje lo crea la Corte. Acuérdense cuáles son y las diferencias. La diferencia entre impuesto, la diferencia entre tasa y la diferencia entre contribución de mejoras, que puede llegar a haber una pregunta de esa. ¿Qué dijimos? Los tributos son obligaciones que tienen los contribuyentes de que deben pagar una suma de dinero al Estado de manera obligatoria, porque si no el Estado no se inicia una ejecución, o sea, no es voluntario el tributo, y puede ser impuesto, tasa, contribución o peaje. ¿Cuál es la diferencia? El impuesto, el dinero que abonamos, el servicio que nos brinda el Estado es indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Que nos va a brindar un servicio, pero no sabemos cuál es, no va a estar detallado. Nosotros pagamos el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, y no sabemos a qué va dirigido ese dinero. Puede ir dirigido a seguridad, para mejorar la policía, puede ir dirigido a salud, mejorar los hospitales, a educación, mejorar las escuelas, mejorar la universidad. Después tenemos las tasas. Misma definición de tributo, dinero que da el contribuyente al Estado en forma obligatoria, con un servicio divisible. Cambia la palabra. ¿Qué quiere decir divisible? Que nosotros sabemos a qué va destinado nuestro dinero. Sabemos qué servicios nos brindan por el pago de las tasas. Eso va a figurar en la tasa. Cuando la paguemos es por el servicio de, el más clásico, alumbrado, barrido y limpieza. El famoso ABL de las ciudades. Y
contribuciones especiales o contribuciones de mejoras, que es lo que dijo la compañera Marta, que acá vamos a pagar un tributo, pero ¿cuál va a ser la característica? Que nos va a aumentar nuestro patrimonio con el pago de ese tributo. Y el ejemplo clásico que también da Ciulu, que dan casi todos los libros, es: vivimos en una casa y nuestra casa vale tanto, vale 10 pesos, y tenemos una calle de tierra. Si el Estado asfalta las calles, hace boca de tormenta, hace el cordón correctamente y demás, nuestra propiedad va a aumentar el valor. Entonces a nosotros nos van a cobrar la contribución especial. ¿Por qué? Porque si aumenta el valor de la propiedad, también aumenta nuestro patrimonio. ¿Se entiende? Y por último, el peaje, que el peaje fue discutido en cuanto a su constitucionalidad. No se sabía si era un tributo, porque al principio las rutas se mantenían con el impuesto automotor, no se sabía si se estaba pagando un servicio. Entonces la Corte dijo que el peaje tiene naturaleza tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tributo más. Este es el fallo Arenera Libertador. En el primer fallo dijo que el peaje podía estar como no. ¿Por qué dijo esto? La Corte dijo que en la ruta principal, que seguramente esté en mejores condiciones, que sea una vía más rápida, que sea una vía más corta, iba a haber peaje. Pero que debía haber una ruta accesoria que no presente las mismas condiciones donde no tenga peaje. Queremos llegar a Mar del Plata, la vía principal es la ruta 2, por lo menos para los platenses. Esa es la ruta que mejor va a estar en condiciones, en mejor estado, nos van a cobrar peaje. ¿Qué dice la Corte? Si no querés pagar peaje, podés agarrar una vía alternativa que no va a tener las mismas condiciones, ni de seguridad, ni condiciones en cuanto al asfalto. El caso vuelve a la Corte en Arenera Libertador 2 y la Corte dice: olvídense de la ruta alternativa, el peaje es un tributo más. O sea, tenemos la obligación de pagarlo. Y eso sirve para el mantenimiento de la ruta como para la creación de rutas nuevas. ¿Alguna duda respecto de esta unidad? No, profe. Bien, entonces serían los impuestos, pueden estar divididos en impuestos de aduana y impuestos de retenciones. Y dentro de las retenciones está la renta, los tributos, los impuestos y los peajes, las tasas. No, Gastón. Y tributos son 4. Tenemos los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, o contribuciones especiales y peaje. Lo que vos me estás diciendo es una clasificación dentro de los impuestos. Los impuestos pueden ser externos o internos, directos o indirectos, pueden ser los de importación o exportación, que esos son las aduanas o retenciones. Eso no se los voy a preguntar. No hace falta que sepan la clasificación de si un impuesto es trasladable o no, si un impuesto es directo o indirecto, si un impuesto es interno o no. Con eso quédense tranquilos. Quiero que sepan bien la división de impuesto, tasa, contribución y peaje. ¿Se entiende? Sí. A ver, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo a ver si lo entendieron. Yo soy el Estado, les pido plata, no les voy a decir en concepto de qué. Y les digo que la plata es para que las condiciones de salubridad del territorio sean apropiadas. ¿Qué es? ¿Qué tributo es? Contribución de mejoras. No es contribución. Tasas. Es una tasa. Es una La tasa porque sabemos a dónde va dirigido el dinero. Claro, como dice Leonardo. Es una tasa porque saben a qué va. Ahora, si yo soy el Estado y les digo que necesito 1.000 pesos de todos ustedes para mejorar las condiciones generales de la sociedad. Un impuesto. Un impuesto, ¿qué puede ser la condición general de la sociedad? Puede ser educación, salud, seguridad, cualquier cosa. Es más, si les digo 1.000 pesos para la actividad financiera, para el mantenimiento de la actividad del Estado, también es un impuesto.
El Estado se mantiene con impuestos. Y si les digo que voy a hacer una nueva obra que les va a dar cloacas en el barrio con nuevo asfalto, bocas de tormenta y demás. Contribuciones especiales. Ahí sí, contribución de mejora porque les va a aumentar el valor de la propiedad. Ustedes el día de mañana van a querer vender la casa y la van a poder vender a más plata que si no tuviesen todo eso. Bueno, por lo que veo se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen alguna duda, pregunten, no tengan vergüenza ni miedo. Estamos acá para aprender. ¿Quedó claro para todos? Sí, sí. Sí, sí. Pero explicándolo así está bien, digamos. En el Sí, examen, ¿no? Obviamente. Sí, sepan que es un tributo y sepan qué tributos hay. Que están los impuestos, las trazas, las contribuciones y el peaje. Y sepan distinguir cada tributo. Por ahí la pregunta es, defina tributo, desarrolle los tipos de tributos que hay en Argentina. Y ahí ustedes me van a tener que decir, un tributo es una prestación económica, generalmente especie para el mantenimiento del Estado, y el tributo puede ser impuesto porque es indivisible, porque no sabemos dónde va destinado ese dinero, tasa porque es divisible, sabemos qué servicio nos está dando el Estado, contribución de mejora porque aumenta mi propiedad, como por ejemplo la calle, y peaje, que sirve para transitar en las rutas, para el mejoramiento de las mismas y para la construcción de nuevas. ¿Quedó claro? Ahí, por ejemplo, si responden eso, está totalmente perfecta la respuesta. Claro, profe, el otro día habría aclarado que también que sea corto, breve, así. Sí, sí, tiene que ser breve. Que sea conciso. Claro, seguramente no van a poder escribir más de 2 hojas en Word. Después les voy a decir, en el parcial van a tener bien las instrucciones, que ahora se las voy a decir bien, para que tampoco uno venga con letra 25 y me escriba 2 hojas que son 3 renglones con letra 25. ¿Qué letra van a tener que usar? Van a tener que usar la Arial, que yo después se lo voy a poner en el parcial, Arial número 12, interlineado 1,5, que es el clásico, digamos. Y tampoco para que uno me escriba 5 hojas, 10 hojas, y que figuren como 2, porque me las escriben letra número 8, 7, que es así de chiquita. Miguel. Sí, Jesús. Te consulto, ya que tocamos el tema ese nuevamente, el del examen. Vos lo vas a subir, digamos, a cátedras virtuales y nosotros después de eso te lo vamos a enviar por mail y vamos a tener desde las 6 de la tarde que dijiste hasta el otro día, ¿verdad? No, ¿Así no es correcto? lo voy a subir a las cátedras. Yo se los voy a mandar por mail. O sea, el que está en la cadena de mails va a recibir el examen. Ustedes, nos vamos a conectar todos. La clase que viene nos conectamos. Yo les mando el parcial. Ustedes ahí me dicen si les llegó o no. Obviamente si no les llegó se los vuelvo a mandar. Y lo empiezan a hacer. Después, yo les voy a establecer un plazo que seguramente sea hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Si lo terminan en estas 2 horas, que yo voy a estar conectado, por si tienen dudas o algo, que los ayudo, mejor. Mi consejo es, termínenlo cuanto antes, no esperen hasta último momento. Aparte con el horario, yo en ese sentido sí me pongo estricto. Ustedes lo entregan al parcial, ¿y cómo lo van a entregar? Yo les voy a mandar el parcial en un Word, ustedes hacen un Word contestando las preguntas y le van a poner al nombre del archivo Jesús Arce Parcial SPB, Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí, perfecto. Yo les voy a pasar todas las instrucciones. Tienen que ser en letra Arial o otra letra que les voy a poner. Número 12, interlineado 1,5 y hasta 3 carillas, supongamos. Si se pasan un poquito más de las 3 carillas, si se pasan 4 renglones, no pasa nada. Lo hago para que no me escriban 15 hojas, porque si me escriben 15 hojas, los 40 alumnos, no termino más de corregirlo, a eso voy. Y además si me escriben 15 hojas, es porque copiaron y pegaron, que esa no es la idea, acuérdense. Porque tampoco hay que hablar tanto de impuestos. La pregunta de recién se puede responder tranquilamente en 6 renglones, 7 renglones.
Bueno, unidad 6. Bueno, perdón, unidad 5. Los principios constitucionales de la tributación: legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, prohibición de la doble imposición. Eso también es importante. Y después, unidad 6 no la dimos, así que unidad 6 táchenla porque no va a haber preguntas sobre esto. Así que saltamos a la unidad 7. Declaraciones, derechos y garantías, principio de legalidad, principio de razonabilidad. Esto puede entrar. No sé si tienen alguna duda con esto, pero esto se toma. ¿Alguna duda con declaraciones, principios y garantías? Profe, yo tengo legalidad, igualdad, principio de principio de confiscatoriedad y prohibición de doble imposición. ¿Es el mismo que razonabilidad? No, eso es de los principios constitucionales tributarios. En cuanto a todo lo relacionado a los tributos, Sí. hay principios constitucionales: el de legalidad, el de igualdad, el de no confiscatoriedad y el de prohibición de la doble imposición. Legalidad es que los impuestos tienen que ser creados por ley. No pueden ser creados por otra forma que no sea una ley emanada por el Congreso. Es decir, mi ley, a través de un decreto de necesidad de urgencia, que no es una ley que sale del Congreso, ¿puede crear un impuesto? No. No, porque no lo creó el Congreso. El Congreso lo creó. Claro, Porque no ese es está el principio aprobado. de legalidad. O sea, no puede haber impuestos por decreto. Sí o sí los crea la ley que sanciona el Congreso. Principio de, ¿cuál será? La no confiscatoriedad. El impuesto no puede ser excesivo a tal punto de que nos... ¿No puede ser el 30%? ¿Cómo, Leonardo? ¿No puede exceder el 30%? El 33%. La Corte ha dicho que por impuesto no se puede abarcar más del 33% del patrimonio de una persona. O sea, la no confiscatoriedad es que el impuesto no puede ser tan de un monto tan alto que nos prive de llevar una vida normal. ¿Se entiende? No podemos trabajar solamente para pagar impuestos, porque ahí ya no podemos vivir. El impuesto tiene que sacarnos un porcentaje de nuestra riqueza que nos permita desarrollar nuestra vida. La Corte ha dicho, como dijo Leonardo, el 33% por impuesto. Hasta el 33%. Por ejemplo, el IVA nos saca el 21%. Después, la prohibición de la doble imposición es que no puede haber dos impuestos iguales que te cobren dos estados distintos. Por ejemplo, tenemos un auto, pagamos el impuesto automotor. No nos puede cobrar nación el impuesto automotor y provincia también, porque ahí, frente a un mismo hecho, frente a un mismo caso, estamos pagando el mismo impuesto a dos estados distintos. Estamos pagando dos veces el mismo impuesto, ¿se entiende? Eso es la prohibición de la doble imposición. Esos son los principios en cuanto a el derecho tributario en materia constitucional. ¿Esto también va? Sí, sépanlo. Después, unidad 7, declaraciones, derechos y garantías. ¿Se acuerdan las diferencias? Declaraciones son reafirmaciones a ciertos principios que hace la Constitución porque los considera importantes. Derechos son prerrogativas que tienen las personas de exigir determinado cumplimiento de otra. Y garantías son instrumentos que tenemos para hacer efectivo el ejercicio de nuestros derechos. Principio de la legalidad consiste en que todo tiene que estar regulado por la ley. Lo que no está regulado lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Es decir, lo que no se prohíbe mediante la ley lo podemos hacer. Y el principio de razonabilidad es que ningún derecho es absoluto, o sea, todos van a estar reglamentados por la ley, pero la reglamentación tiene que ser razonable.
Es decir, que no se puede alterar lo que establece la Constitución por una ley. ¿Se entiende? Por ejemplo, la Constitución dice el derecho de transitar. No puede haber una ley que dice, bueno, podés transitar solamente 5 minutos al día, porque si no, no sería razonable, salvo alguna situación de crisis como la pandemia que se vivió esa restricción. Razonabilidad, entonces, es la adecuada proporción que hay entre el fin que busca la Constitución y la reglamentación que hace la ley para hacer efectivo lo que dice la Constitución. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, ¿puede repetir declaraciones? Declaraciones son principios que la Constitución afirma, reafirma, por así decirlo, porque las considera importantes. Manifestaciones solemnes. Claro, como dice Gastón, son manifestaciones solemnes que realiza la Constitución porque considera que esos principios son importantes. Un ejemplo de esto, de esta manifestación solemne que la Constitución considera importante y por eso lo reafirma, es el artículo 1, que dice que Argentina es federal, que Argentina es republicana, que Argentina es representativa. Si ese artículo no estuviese, igualmente con la lectura de la Constitución nosotros nos daríamos cuenta que Argentina es federal. ¿Por qué? Porque va a hablar de distintos estados, va a hablar de provincia, va a hablar de nación. Después nos vamos a dar cuenta que es republicana. ¿Por qué? Porque va a hablar de que los cargos son periódicos, que el presidente dura 4 años, que los diputados duran 4 años, que los senadores duran 6. Va a hablar de una división de poderes, que hay una rama, que es el Poder Judicial, que se encarga de resolver los conflictos y de aplicar el derecho, que hay otra rama, que es el Poder Legislativo, que se encarga de sancionar las leyes, que hay un Poder Ejecutivo que se encarga de administrar. Pero, como la Constitución lo ve tan importante, lo reafirma. Eso es una declaración. Y después, en esta unidad tenemos la propiedad, que también es un tema importante. Acuérdense que en el derecho constitucional la propiedad es más amplia que en el derecho civil. O sea, no hablamos solamente del derecho real de dominio, del derecho que tenemos sobre una cosa, sobre un auto, sobre una casa. Hablamos de cosas que por ahí son inmateriales, que son los derechos de autor. Por ejemplo, creamos una obra, una canción, una pintura. Entonces, ¿cómo se define la propiedad en el derecho constitucional? Que esta definición lo dio la Corte. Es todos interés susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Qué quiere decir esto? Es todo interés que puede tener un valor monetario. Una canción de Charly García puede tener valor monetario. Yo le puedo comprar ese derecho para cantar, no sé, Demoliendo Teles. ¿Se entiende? Sí. Claro, no es sobre una cosa. ¿Cómo? Que no es sobre una cosa, directamente. Claro, no es solamente sobre una cosa. Si hablamos sobre el derecho de propiedad de una cosa, ya estaríamos hablando más que nada del derecho civil, sobre un bien mueble, sobre un inmueble. Para el derecho constitucional es más amplio, abarca más cosas la propiedad. Y dijimos que la propiedad, la inviolabilidad de la propiedad es una garantía constitucional, pero que hay un instituto constitucional que, por así decirlo, cede frente a la inviolabilidad de la propiedad. Perdón, la inviolabilidad de la propiedad cede frente a este instituto, que es la expropiación. ¿Hablamos de la expropiación? Claro, Leonardo, la expropiación. Acuérdense que es la expropiación, tema que se puede llegar a preguntar también, así que sépanlo. Expropiación, hay dos partes, el expropiante, que es el que se va a quedar con la cosa que es el Estado, y el expropiado es el que va a tener que ceder la cosa al Estado, y tiene 2 requisitos, o 3 mejor dicho, para dividirlo mejor, tiene 3 requisitos la expropiación. Que se declare la causa de utilidad pública, o sea, tiene que haber una declaración de que esa cosa va a ser de utilidad pública, que la declaración la realice el Congreso mediante una ley, o sea, tiene que haber una ley que declare nuestra cosa como causa de utilidad pública y que la ley establezca también a qué va a estar destinada nuestra cosa, cuál va a ser la utilidad. Por ejemplo, yo tengo una manzana
en La Plata que ahí se va a construir un hospital. Y por último, una indemnización previa. Acuérdense de previa. El Estado, cuando nos expropia, apenas nos expropia, nos deposita dinero. Después nosotros nos vamos a quedar discutiendo, ¿no? La plata, si es poca, si es mucha, pero la indemnización ya la tenemos. Y el Estado ya empezó con la expropiación. Acuérdense también el juicio de retrocesión, que es cuando el Estado incumple con la causa de utilidad pública. Ahí podemos revertir la expropiación. ¿Por qué? El Estado saca una ley, el Poder Legislativo, que está perfecta, dice que mi casa va a ser destinada a utilidad pública porque se tiene que construir un colegio para que la generación que venga sepa, tenga más conocimientos que la actual, que hay que educar a los chicos, pim, 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 pim. Y yo me encuentro con que hicieron un hospital. El hospital también es importante para la sociedad, tiene utilidad pública, pero la ley decía otra cosa. Entonces puedo iniciar un juicio de retrocesión, que se retrotraiga la expropiación. Y después hablamos de la autoexpropiación. ¿Cuál es la autoexpropiación? Yo, expropiado, pido que me expropien más de lo que me expropiaron. Me dejaron un pasillo, me expropiaron toda la casa y me dejaron un terreno que no me sirve para nada y que no lo voy a poder vender. Le digo al Estado, che, ampliame la expropiación y expropiame todo el terreno, porque esto me lo quedo de clavo y voy a tener que pagar impuestos por esto, no voy a poder usarlo, no lo voy a poder vender, no me sirve para nada. ¿Se entendió? Expropiación. Sí. Perfecto. Después, lo que dimos en la clase anterior, que fueron las garantías, dimos muchas garantías, sobre todo en materia penal, el debido proceso, el principio de inocencia, la garantía de no declarar, de no estar obligado a declarar contra nosotros mismos, la garantía de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, eso es importante. Eso es lo de la unidad 9. Unidad 9, claro. ¿Y la unidad 8, profe? La unidad 8... me la había comido, gracias, no la había visto. Unidad 8, sepan, estado de sitio. Nada más. Puede llegar a haber una pregunta. Estado de sitio es importante. ¿Qué es el estado de sitio? ¿Cuándo opera el estado de sitio? ¿Quién declara el estado de sitio? Con eso ya está perfecto. Opera en caso de conmoción interior o ataque exterior. Lo dicta el Congreso de la Nación. Hay un trámite, mejor dicho, un proceso que es más rápido, que es, frente a un ataque exterior, lo declara el presidente con acuerdo del Senado. Cuando hay conmoción interior, lo declara el Congreso, y si el Congreso está en receso, es decir, no hay asambleas porque es enero, lo declara el presidente y llama inmediatamente al Congreso para que confirme o no el estado de sitio. Llama a una sesión extraordinaria. Y después, volviendo ahora a lo que tenemos que saber que es un estado de excepción. Es un estado de excepción, claro, Gastón, que se tiene que declarar por tiempo determinado y cuando se declara frente a el peligro de... cuando está en peligro la Constitución o las autoridades creadas por la Constitución. Por eso se declara estado de excepción. Sirve para proteger a la Constitución el estado de sitio. ¿Alguna duda respecto de esto? No, profe, estamos. No hay problema, estamos haciendo un repasito. Queda la unidad 9 y la unidad 10. La unidad 9, sépanla, la unidad 10 acá, importantísimo. Si ya se fue Mailén, avísenle. Entra de cajón Amparo. Amparo, sépanlo. ¿Qué tienen que saber de Amparo? Que protege cualquier derecho que se encuentre en la Constitución, en un tratado o en una ley, frente a un acto de autoridad pública o de particular, es decir, un acto realizado por el Estado o por un particular, cuando sea manifiesta o arbitrario
y que también está el amparo colectivo, que lo puede interponer el defensor del pueblo, las asociaciones civiles creadas, perdón, las asociaciones creadas para ese fin, y todo esto se lo dice la Constitución, y en el artículo 43, y el damnificado. Si yo les digo, el amparo se interpone cuando se tiene que resolver algo rápido, necesitamos un medicamento y lo necesitamos ahora porque si no está en riesgo nuestra vida, ahí interponemos el amparo. ¿Por qué les digo esto? Porque el amparo procede siempre y cuando no haya un medio judicial más idóneo. Si yo estoy discutiendo un pagaré porque le presté plata al vecino, le hizo firmar un pagaré y voy por un amparo, porque el amparo es un proceso rápido, que se lo resuelve rápido, ¿qué me va a decir la justicia? Me va a decir, acá no hay ningún apuro. Agarraste la vía incorrecta. Esto no va por amparo, va por ejecución del pagaré. ¿Se entiende? Y acá Jonathan Luna me pregunta si hay que mencionar los dos fallos. Sí, fallo Siri y fallo COT, importantísimo. Acuérdense, fallo Siri se crea el amparo, pero ¿contra qué se crea? Contra actos de autoridad pública. Esto es en 1957. ¿Se acuerdan que es el militante peronista, que es Siri, que tenía un diario en Mercedes, que se encuentra con un policía en la puerta de su editorial, que no lo deja pasar a su propiedad porque hablaba mal de los militares, porque justo había pasado la Revolución Libertadora y él quería que vuelva el peronismo? Entonces, le violaban un montón de derechos, el de propiedad, el de trabajar, el de libertad de expresión, y presenta un habeas corpus. La justicia le dice, no, habeas corpus no, el habeas corpus protege la libertad, y vos estás libre. O sea, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a tu libertad. Entonces la Corte termina creando el amparo contra actos de autoridad pública. La policía es una autoridad pública. Al año siguiente, en el 58, sucede el fallo COT. Unos empleados por un problema gremial le toman la fábrica COT. Y COT presenta un amparo para que se resuelva rápida la cuestión porque no podía producir. Se le estaba violando el derecho de trabajar, el derecho de contratar. Y la Corte, la justicia se lo rechaza porque le dice, no, el amparo es contra actos de autoridad pública, conforme pasó el año pasado con Siri. Y la Corte crea el amparo contra actos de particulares. Entonces, el amparo procede contra actos de autoridad pública y contra actos de autoridad de particulares. ¿Cómo surge esto? Surge a través de la Corte. La Corte crea el amparo. Después se constitucionaliza, se agrega a la Constitución en la reforma del 94. ¿En qué fallos crea la Corte el amparo? Los crea en el fallo Siri, que lo crea contra actos de autoridad pública, y lo crea en el fallo COT contra actos de particulares. ¿Se entendió? Bueno, esto entra de cajón. Artículo 43. Después lo que es, profe, habeas corpus y habeas datas también, o... Habeas data no, porque no lo dimos, así que habeas data no entra. Habeas corpus, sépanlo, pero no me acuerdo quién en la clase pasada habían dicho como que habían hecho un trabajo en otra materia de habeas corpus. Así que sépanlo, ya lo tienen estudiado por la otra materia, seguramente les pregunte amparo. Les puedo llegar a preguntar habeas corpus, pero seguramente les pregunte amparo porque protege más cosas. Acuérdense que el habeas corpus solamente protege la libertad y la desaparición forzada de personas y las condiciones de agravamiento de detención. ¿Alguna duda? Entonces repasando. Unidad 1, entra todo. ¿Qué tienen que saber mucho por las dudas? Porque algo se puede llegar a preguntar. Democracia semidirecta, es decir, consulta popular e iniciativa popular. Dentro de la consulta está el referéndum y el plebiscito, y el Estado con los elementos del Estado. El territorio, que ahí metemos al mar, la población, que hablamos de la nacionalidad de los extranjeros y de los ciudadanos, perdón, y el poder, que hablamos también del poder, de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Unidad 2, sepan bien el control de constitucionalidad como es en Argentina. Lo ejerce el Poder Judicial, es difuso,
y en principio los efectos son para las partes y las partes lo tienen que pedir. ¿Puede repetir unidad 2 que no llegue a escuchar, por favor? El control de constitucionalidad, eso sépanlo también porque es muy importante. Cómo se ejerce el control de constitucionalidad en Argentina, que lo ejerce el Poder Judicial y que tenemos el sistema difuso, que lo ejerce cualquier juez. Y los efectos, en principio, son para las partes del juicio, como excepción para toda la sociedad, y que, en principio, también la inconstitucionalidad de una norma se pide, la piden las partes. Como excepción la puede aplicar el juez, aunque no esté pedida en el juicio. Después, derechos políticos, sepan bien los partidos políticos, qué son los partidos políticos y los controles que tienen los partidos políticos, los 3 tipos de controles, cuantitativo, cualitativo y económico-financiero. Del Estado federal, sepan el Estado federal, sepan las provincias, su indestructibilidad. De los recursos económicos del Estado, sepan qué son los tributos y los distintos tipos de tributos que hay, que los repasamos hace un ratito, eso también entra de cajón. Después, sepan el tema de la propiedad, sobre todo sepan la expropiación, cuáles son los requisitos de la expropiación, la causa de utilidad pública, primer requisito, que esa causa sea declarada por una ley, que la sancione el Congreso, segundo requisito, y que haya una indemnización previa. Acuérdense la palabra previa, la indemnización tiene que ser antes. Y por último, amparo de cajón, las demás garantías, habeas corpus, no declarar contra uno mismo, sépanlas, porque se puede preguntar. Le faltó, profe, lo de estado de sitio también. Y el estado de sitio. Gracias, me había olvidado de vuelta. El estado de sitio también importante. Eso fue lo que repasamos hoy. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, no les quiero dar más contenido porque si les doy más contenido lo debería tomar. Nos quedó la unidad de, que es importantísima, que son los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Yo calculo que los van a dar en otras materias. Les podría hablar un poquito del poder ejecutivo, pero van a tener que estudiar más. Ya con lo que tenemos está perfecto igual. Ya está. Sí, no te hagas problema, está bien. Con eso está perfecto. Bueno, dejamos acá. Antes de que se desconecten, tema importante. No copien y peguen, escriban con sus palabras, intenten explicarlo con sus palabras. No voy a evaluar el lenguaje, si es jurídico, si no es jurídico. Demuestren que siguieron la cursada, que aprendieron y llévense algo, digamos. Seguramente en unos meses ya se olviden bien de cómo era el estado de sitio, pero ya saben, van a tener una idea de lo que es el estado de sitio, que es un estado de excepción. Seguramente en unos meses se olviden de la definición, porque a todos nos pasa, de tributo, pero más o menos van a saber la diferencia entre un impuesto y una tasa, porque eso les va a quedar. Por eso, demuestran que sepan. No copien y peguen, porque para copiar y pegar eso lo hace cualquiera. O sea, un chico de secundario me hace el parcial si copia y pega. Por eso, demuestren que saben, que prestaron atención y que leyeron, nada más. No va a ser jodido el examen, no tengan miedo ni nada por el estilo. La clase que viene nos conectamos, si tienen una duda yo se las respondo, no hay problema, vamos a tener 2 horas por si tienen alguna consulta. El examen va a ser corto, va a ser sencillo, todo lo que se dio en clase. Y nada, muchos éxitos, lean. Miguel. Profe, una consulta. Sí. No sé si ya lo dijo. ¿Con cuánto se aprueba y en caso de desaprobar, hay recuperatorio? ¿Y cuándo envía la nota? Se aprueba con 6. Con 6 se aprueba. Bien. En caso de desaprobar, a ver, tienen los apuntes de clase. Tienen, ¿qué más tienen? Tienen los apuntes de clase. Tienen el libro de Siuru. Tienen internet. No, tenemos todo, pero por las dudas. La única forma de que desaprueben, de que no lleguen al 6, es que no entreguen el parcial o que lo entreguen en blanco.
No, entonces no, vamos a aprobar todos. Claro, sí. Muy bien, profe, positivo, profe. Claro. Muy bien, van a muy tener bien. que leer, pero con un poco de compromiso yo creo que aprueban. O sea, es como, no sé, les tengo que preguntar el estado de sitio y que me hablen del que tomaron mate a la mañana, nada más. O sea, ahí ya obviamente van a estar aprobados. Pero si hablan un poco del estado de sitio, deberían estar aprobados. Aparte, si con la Constitución la Constitución les dice lo que es el estado de sitio y demás. Las notas van a estar seguramente para el otro miércoles. Yo, el día que ustedes me mandan el mail con el parcial, les voy a responder recibido. Dentro de las 24 horas, o sea, no esperen el recibido a los 10 minutos. Pero si ustedes al día siguiente o pasadas 24 horas no tienen el recibido, me mandan el parcial de vuelta y me dicen, profesor, se lo mandé antes de las 10 de la mañana y me mandan una captura del mail. Así veo que me lo comí yo. Y, perdón, el jueves, sí tenés razón. Pensé que era miércoles. Y nada, las notas seguramente las tengan para el otro jueves. La idea es que no desaprueben. O sea, ¿qué tienen que hacer? Responder las preguntas y entregarlo a tiempo. Esas dos cosas les pido. Y si llegan a desaprobar, les tomaré, como calculo que van a desaprobar ninguno, y si alguno desaprueba va a ser 1/2, no creo que muchos más, les tomo oral. Después arreglamos bien cuándo va a ser oral, cuando les mande la nota por privado. Pero no desaprueben. No vamos a desaprobar. Gracias. Bueno, si no hay dudas... Si desaprobamos depende de usted igual. ¿Cómo? Si desaprobamos depende de usted. No, yo... Usted tiene toda la responsabilidad. No. Soy responsable igual, pero no toda. 50 y 50. Bueno, si no hay dudas, terminamos la clase acá. Si llega a haber dudas, me pueden mandar un mail. Nos vemos la clase que viene en el parcial. Gracias, Miguel. Chao, profe, nos Gracias, vemos. profe. Gracias.